10 TV y Radio Úbeda. Sí puede ser. Hace tan solo unos días, el presidente del Gobierno anunciaba la puesta en marcha de un plan de salud mental para situar esta cuestión como una prioridad, decía Pedro Sánchez, para el Ejecutivo. El anuncio de esta medida es ya importante por sí mismo, no solo porque pone en el centro del debate nacional el asunto, sino porque se consigna una cantidad presupuestaria para acciones concretas. La sociedad ha ido cambiando en los últimos años y cada vez más se van rompiendo los tabúes que se ponían antes y ponían una barrera a la hora de abordar los problemas psicológicos que a todos, absolutamente a todos, nos afectan. La pandemia nos ha roto los esquemas en muchos aspectos, pero en este también. El cambio radical en nuestras vidas que supuso el confinamiento, el choque y la impresión que tantos tuvimos que padecer ante la incertidumbre, la sensación de que el mundo se había parado o la pregunta, sin una respuesta clara, de cuándo iba a terminar todo. Todo ello nos hizo mella. Ansiedad, estrés, tristeza, síntomas de depresión son términos que se están generalizando en numerosas conversaciones cotidianas. Eso si hablamos de lo visible, pero hay otras realidades que no se perciben a simple vista. Algunos medios lanzan titulares que aluden a la epidemia silenciosa para hablar de suicidios, pero lo cierto es que la cifra sobrecoge. Según los datos ofrecidos por las organizaciones sanitarias, en España fallecieron en el año 2019 más de 3.600 personas por este motivo. ¿Podemos buscar una explicación a esta cifra? ¿O podemos explicarnos por qué los datos nos dicen que son los jóvenes uno de los colectivos más vulnerables cuando hablamos de trastornos psicológicos? El tema no es fácil, pero hoy en nuestra mesa de análisis vamos a intentar aportar distintos puntos de vista sobre un asunto que, como hemos dicho al principio, está en la agenda pública porque, como recalcan desde las instituciones, sin salud mental no hay salud. Les damos la bienvenida a ustedes que nos siguen a través de 10 Televisión y de la cadena SER, y también queremos dar hoy la bienvenida a nuestros invitados. Pilar Jurado, buenas tardes. Buenas tardes. Pilar es la coordinadora de la Asociación de Allegados y Enfermos de Salud Mental, si no me equivoco, es así el título exacto, ¿no? Gracias a PAEN. Y también vamos a saludar al director de Gestión Clínica del Área Sanitaria Nordeste de la provincia, Pablo Lorenzo. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar, si os parece, por esa reflexión que yo he hecho en la introducción. ¿Se han roto los tabúes a la hora de hablar de salud mental? ¿Quién quiere empezar? Pilar, por ejemplo. Vale. Pablo, te hacía una señal a ti, pero bueno, vamos a empezar por ella. Se han roto en parte porque sí es verdad que la salud mental está encima de la mesa hoy por hoy. Pero sí es verdad que todavía existe muchísimo estigma, porque hablamos de salud mental y de los efectos de la pandemia, y pensamos en depresión, en ansiedad, en estrés postraumático, pero luego después cuando hablamos de esquizofrenia, de un trastorno bipolar, parece que eso es como si fuese otro grado de salud mental y ya no se pone en el mismo rasero. No sé si Pablo coincide conmigo, ya no hablamos de la misma manera cuando nos referimos a la esquizofrenia, parece que nos da un poquito más de respeto y seguimos con ese estigma. Es cierto, es verdad que yo pienso que también esto de la pandemia, como decía muy bien Alfonso, ¿no?, en la introducción, pues ha destapado, ha quitado algunos tabús, ¿no? Hemos hablado un poco más libremente de algunos conflictos, algunos problemas mentales, por ejemplo la ansiedad, la depresión, pero es verdad, como dice Pilar, que hay otra serie de problemas que nosotros hemos considerado siempre como los realmente, o sea, los más graves, los que más incapacidad producen, los que más discapacidad y problemas de integración producen en las personas que los padecen, como son los trastornos mentales graves, ¿no? O sea, que ha influido de muy diferente manera, pero es verdad que en todo este anuncio, por ejemplo, del presidente del Gobierno, todo esto ha servido para visibilizar un poco que tenemos este problema y que tenemos que un poco abordarlo de una forma efectiva. Es como que nos ha hecho más presente que tenemos una vulnerabilidad a padecer trastornos mentales. Y era como que antes se consideraba que era algo que le pasa a otros, que no era tan probable que nos pudiese pasar a nosotros, y entonces como que nos hemos acercado al saco, pero aún tenemos dentro de ese saco compartimentos. Aún pensamos que no tenemos tanta probabilidad de desarrollar una esquizofrenia o un trastorno bipolar, cuando no sabemos. La realidad es que esa vulnerabilidad que podemos tener no sabemos de cuánto es, si es de mucho o es de poco. Y en cualquier situación
demasiado estresante o fuerte, puede ser que eso se dispare y que salte, y no sabíamos que lo teníamos ahí dormido. Por tanto, podemos diferenciar entre trastornos mentales graves, como decía Pablo Lorenzo, y lo que más o menos aceptaríamos la sociedad, ¿no? Ansiedad, estrés, depresión, como algo más que nos puede afectar a todos. Que también pueden ser graves, porque claro, también claro. Sí, pueden llegar a ser discapacitantes también. Pero me refiero a esa ruptura de los tabúes, es decir, ya no tenemos miedo a hablar de lo primero, pero sí de lo segundo. ¿Es así? Sí, es así, porque yo creo que precisamente abundando en eso, el tema de la pandemia nos ha hecho a todos un poco pensar que somos vulnerables. Toda esta situación de confinamiento, sobre todo este cambio, este estrés social que hemos vivido, el miedo a la enfermedad y todas las circunstancias que han acompañado a la pandemia, nos ha hecho a todos un poco ser conscientes de que todos somos vulnerables. Y en ese sentido, digamos que podríamos decir, entre comillas, que eso ha sido bueno, en el sentido de concienciar a todo el mundo, o a la mayoría de la gente, de que cualquiera en un momento determinado y con determinadas circunstancias podemos ser partícipes de padecer una enfermedad mental o un trastorno de ansiedad o depresión, que no significa que sea menos grave que los otros, sino que porque la vivencia que tiene el individuo y la persona que tenemos de nuestro sufrimiento es único y es personal y es intransferible, ¿no? Pero de cara a los recursos que necesitamos, normalmente sociales, a los recursos sanitarios, nosotros sí diferenciamos en eso. No quiere decir que el sufrimiento de la persona sea menos, ni muchísimo menos. El que padece una depresión, un trastorno de ansiedad, que no puede salir a la calle o que tiene problemas para relacionarse con otras personas, son problemas igualmente, consideramos, tratables y, por supuesto, importantes. Pero en tu experiencia, Pablo, como doctor, como médico, ¿por qué tenemos ese prejuicio? ¿Seguimos teniendo prejuicio de ir a un especialista? Y todavía sí. Todavía tenemos, sí. Es verdad que en las generaciones más jóvenes, pues cada vez se vence más ese miedo y se ve como algo más natural, pero nos encontramos muchas veces en la consulta, pues es verdad que hay ciertas reticencias, por ejemplo, de personas jóvenes que vienen a nuestra consulta y se encuentran un poco en la oposición, o a veces las malas caras de los padres o las generaciones anteriores, ¿no? La gente más mayor es un poco más reacia, achaca, se reconoce como menos la existencia de la enfermedad mental y más como, bueno, esto, ¿sabe? La depresión, pues no se le da importancia, ¿no? Como que es por problemas de la vida nada más, y entonces es verdad que se vence más en las generaciones jóvenes, pero todavía hay una cierta resistencia y un cierto estigma también de acudir a los profesionales. Pero quizá eso también conlleve un cierto peligro, ¿no? Es decir, nos cuesta ir a un especialista, nos cuesta ir a alguien, en definitiva, que nos pueda ayudar. ¿No, Pilar, por tu experiencia? Nos cuesta ir y nos cuesta reconocer ante nuestra familia. Nos encontramos en la asociación a diario a familias enteras que lo saben nada más que el propio núcleo familiar. Entonces, claro, la relación... La familia tiene mucho que ver en el proceso de recuperación de una persona con problemas de salud mental. La medicación es muy importante, pero yo muchas veces pongo un ejemplo. Cuando nos partimos una pierna o nos hacemos un E15 y nos la escayolan, cuando te quitan la escayola tú no puedes andar. Tú necesitas una medicación para que no te duela, pero tú tienes que hacer una serie de ejercicios para poder volver a andar. En el tema de la salud mental pasa un poco lo mismo. Tú necesitas una medicación de base cuando tienes una crisis, cuando tienes un problema fuerte que te lleva a la hospitalización o a pedir ayuda, pero luego necesitas un proceso de rehabilitación, necesitas que tu entorno te ayude y necesitas tú también poner de tu parte para tu recuperación, no solo es tomarte la pastilla. ¿Qué pasa? En el momento que ni el entorno sabe lo que pasa, ni tú, se agrava mucho más el problema, porque en muchos casos vemos como la familia lo que hace es esconderlo, y entonces la persona que tiene ese problema piensa, pues esto es más grande de lo que yo creo, pues esto es, yo soy el único, soy un bicho raro, soy una persona rara, porque esto nadie está así como yo de mal, y al final ve el problema mucho más difícil de superar y lo ve mucho más grande de lo que en realidad lo vería si tuviese un apoyo, si tuviese un entorno que le ayudase y si pudiese comprender desde primera hora qué me está pasando, qué puedo hacer para mejorar mi situación. Y cuando alguien llama a la asociación o se acerca a la sede, ¿qué es lo primero que le decís? ¿Cuál es el primer paso?
El primer paso, desde luego muchas veces te llegan diciendo, es que mi hijo o es que mi padre tiene depresiones. Cuando te dicen en plural depresiones... Lo ponen en otra persona. Depresiones. Cuando dicen depresiones en plural, tú piensas que ya hay un diagnóstico de enfermedad mental detrás, con una medicación fuerte, potente puesta detrás. Pero vamos, ya una vez que nos vamos conociendo, en las escuelas de familias con los familiares y en los centros sociales con las personas con problemas de salud mental, se van trabajando aspectos y habilidades de la vida diaria para que se vayan normalizando, porque la persona con problemas de salud mental lo que tiende es a aislarse, al aislamiento, y eso hace que empeore su pronóstico muchísimo. Entonces le vamos marcando pautas y directrices tanto a la familia como a ellos para que puedan ir un poco superando, pero esto es una pequeña, esto a lo mejor es un 20% de la terapia necesaria. En los servicios de salud pues llevan la mayor parte, el mayor peso, porque llevan el tema del control de la medicación y también ellos tienen algunos ciertos dispositivos. Aquí en esta zona hay menos, pero si hay, se les deriva a Jaén, que allí pues hay una unidad de rehabilitación, o a Linares al hospital de día, y allí también se trabaja con ellos estos aspectos mucho más en profundidad y desde la visión clínica. Nosotros lo hacemos desde la visión psicosocial. Que ambas patas entiendo que son importantes, ¿no? Claro. En el caso de esa visión clínica, ¿qué llega primero? ¿Primero se va a una asociación a buscar ayuda? ¿Primero se va al especialista? Normalmente se va, la puerta de entrada un poco a nosotros, al sistema sanitario, es el médico de atención primaria, el médico de cabecera de toda la vida, ¿no? Es el que detecta, al que primero se demanda, al que primero se le consulta, o bien por alarma de los propios familiares, o bien por necesidad del propio paciente, o bien por la percepción del médico de cabecera, o el pediatra, ¿no? Que puede percibir en un niño que tiene problemas o determinada persona, y entonces es cuando él nos lo deriva a los servicios especializados un poco de salud mental para que nosotros intervengamos de alguna otra manera más especializada, ¿no? Porque el médico de cabecera es verdad que hace mucho, porque primero que conoce a la familia, conoce al paciente y es un eslabón pues absolutamente importante. Después estaríamos nosotros en ese segundo nivel, por decirlo así, donde ya aplicaríamos una serie de técnicas o de terapias psicofarmacológicas, por decirlo así, más específicas para el trastorno en cuestión, que sería la prescripción de medicamentos, si es que precisara, o bien terapias psicológicas, individuales, de grupo, incluso de terapias familiares, y en esa intervención es donde todo suma. No solo la asociación, por supuestísimo, es importantísimo, nosotros le damos un valor esencial y Pilar lo sabe, que colaboramos todo lo que podemos porque creemos que es una de las patas más importantes, ¿no? Pero hay muchas cosas en la enfermedad mental, en los trastornos mentales que influyen, que se diferencian, digamos. La enfermedad mental tiene esa peculiaridad un poco más diferente de otro tipo de enfermedades más somáticas puras. No es lo mismo tener que te operen un ojo o te quiten una apendicitis, ¿no?, que tener una enfermedad mental donde las implicaciones sociofamiliares y de trabajo, laborales y de relación todas influyen en eso. Entonces cualquier ayuda es importante. Vamos a hablar de la pandemia, de sus efectos. Decía Pablo hace unos instantes, bueno, quizás si ha tenido algo de bueno en este aspecto es que se ha visibilizado, ¿no? Que ha homogeneizado, que todos nos hemos dado cuenta que todos podemos estar afectados. ¿Se ha notado en vuestro trabajo diario? La verdad es que sí. Sí hemos visto que, bueno, durante la pandemia mis compañeras, que son las que están más en atención directa a usuarios de nuestro servicio, la verdad es que fue un esfuerzo titánico, porque pasamos de verlos todos los días en nuestro centro social de lunes a viernes 3 horas al día a tener que hacerlo todo telefónicamente, con personas que no están preparadas de forma digital, que a veces no tienen para hacer una videollamada de WhatsApp o no saben manejar un ordenador para poder conectarse. Entonces hubo un momento al principio que intentando hacerlo lo mejor posible y ellos tan despistados como estaban y tan aislados,
Pues es que eran 7 días a la semana, prácticamente las 24 horas, el teléfono que no paraba de sonar, porque a nosotros también nos pilló sin preparar, no teníamos portátiles para trabajar desde casa, entonces lo que se nos ocurrió fue dar nuestros teléfonos personales a los pacientes y es que era continuamente. Ya cuando se estabilizó un poco la cosa, sí es verdad pues que veíamos que los niveles de estrés, de ansiedad estaban mucho más altos, que tenían problemas para conciliar el sueño. Hemos hecho algún taller de relajación, algún taller así en plan mindfulness para ir un poco meditando, para relajarnos, también talleres de deporte ya, cuando ya empezamos a poder conectarnos a través de Facebook, pues talleres de deporte para que un poco se cuidasen también físicamente. Y sí es verdad que han subido estos niveles, pero también lo estuvimos hablando en la última reunión que tuvimos, nuestro colectivo se ha comportado de un modo ejemplar durante la pandemia. Pensábamos que le iba a costar mucho más trabajo, le ha costado mucho más trabajo del que realmente le ha costado el estar encerrado, el no relacionarse, porque piensa que eso es parte de su terapia. Parte de su terapia es intentar que salgan, que se relacionen, que se normalice su situación y que sean capaces de llevar una vida medianamente normalizada. Entonces le estábamos dando las pautas contrarias a las que íbamos dándole claro, antes. Porque la situación lo Claro, imponía, porque ¿sí? la situación ¿Eres sanitaria... conscientes en ese momento de que después, en aquel momento todos éramos conscientes de que lo más importante era salvar las vidas, ¿no? Claro. Y era evitar el contagio del virus, pero que justo después vosotros ibais a tener un papel fundamental? Claro, no de que fuésemos a tener un papel fundamental. Nosotros siempre pues, nos hemos ido adaptando a las cosas como han ido llegando, pero sí conscientes de que luego íbamos a tener muchísimo más trabajo, porque claro, estábamos empeorando, entre comillas, una situación para poder salvarnos de otra que era peor. Entonces sí, conscientes de que cuando esto pasase y se normalizase un poco, íbamos a tener muchísimo más trabajo y que a ellos les iba a costar más trabajo recuperarse. Hasta un 30%, ¿no? Decía el doctor Lorenzo, Sí, nos decía sí. aquí en esta casa hace unos días que se había incrementado la atención, ¿no? A personas que han acudido al médico de cabecera, por ejemplo, ¿no? A decir, bueno, pues me siento mal, tengo ansiedad, tengo estrés. Sí. Sí, aumenta. Y al hilo un poco de lo que decía Pilar previamente, si me permites. Claro. El aspecto este que señalaba de efectivamente que nuestros enfermos más graves, por decirlo así, han llevado, por decirlo así, la pandemia, pues ejemplarmente, quiero decir, a pesar de tener que estar encerrados en sus domicilios, incluso en las casas hogar, donde tenemos disponibilidad para que estuvieran, y sin embargo ellos han asumido. Y yo quiero hacer la reflexión siguiente de precisamente lo importante que es la normalización de todo eso, de las conductas de los enfermos, la normalización de la enfermedad que ha supuesto en pandemia, como todos teníamos un poco las mismas normas, que asumir las mismas normas, nadie podíamos salir, nadie podíamos esto, todos estamos confinados, ¿vale? Eso ha servido paradójicamente y positivamente para que sea un aspecto normalizador de ellos, lo cual es una prueba de que normalizando determinadas condiciones sociales con respecto a ellos, también vamos a conseguir una normalización o por lo menos una percepción de una normalización de su conducta, ¿no? Y sin embargo también puede verse desde el otro punto de vista, ¿no? Es decir, normalizar conductas como la ansiedad, como la tristeza, como el estrés, tampoco debe ser muy bueno. Tampoco, evidentemente. En el sentido personal, es decir, que una persona diga, bueno, que esté triste ahora, que esté ahora un poco deprimido por esta situación es normal, no debería serlo, ¿no? Bueno, hasta cierto punto sí. Quiero decir, hay lo que nosotros consideramos un poco lo que son problemas de la vida diaria, evidentemente que tienen que producir sí o sí una reacción en nosotros, porque si no, no seríamos humanos, seríamos otro tipo de seres, ¿no? Si tenemos la pérdida de un familiar o una desgracia o perdemos un trabajo, evidentemente, pues, o sea, lo lógico es que nos afecte y además es entre comillas, lo sano. La cuestión es que evitar que eso perdamos la capacidad de resiliencia, la capacidad de afrontamiento como para ser capaces de solucionarlo. Y en ese momento es cuando necesitamos una ayuda. Todos podemos necesitarla, ¿no? A eso me refería, no darnos por algo que, bueno, tengo ahí que se va a quedar ahí, a pedir ayuda. Claro.
Y esto es verdad que ha aumentado mucho, pues la que pregunta sobre el aumento, ha incrementado y sobre todo determinados problemas, sobre todo problemas de ansiedad, de insomnio, de depresiones, de situaciones de aislamiento social. Esto ha creado muchos problemas y a nosotros en concreto lo vemos en las consultas que nos ha incrementado el número de consultas, además de lo que puede ser el miedo a la pandemia, ¿no? Personas que efectivamente, y no solo adultos, sino que ha sido muy importante los niños. Los niños han vivido, pero los niños no dejan de ser esponjas que se calan de lo que los adultos les transmitimos. Y muchos niños pues han presentado pues, durante la pandemia miedo importante, con pesadillas, con miedo a volver al colegio, miedo a contagiar a sus abuelos, a sus familiares. Eso es importante. Yo voy a apuntar unos datos que se dijeron precisamente el otro día en la rueda de prensa del anuncio del Gobierno. El 5,8% de la población confiesa sentir ansiedad, el 13,2% corre riesgo de sufrir algún tipo de salud mental y hasta un 10,8% de los españoles han consumido tranquilizantes, relajantes o pastillas para dormir durante este tiempo. Esto evidencia lo que estamos hablando, ¿no? Pone sobre la mesa los datos reales y al final lo que estamos hablando, ¿no? Y aún no han salido los datos oficiales de las cifras de la pandemia propiamente dicha, por ejemplo, de los intentos de suicidio o de los suicidios llevados a cabo. Aún no tenemos las cifras oficiales. Claro, porque lo único que tenemos es la de 2019. 2019, sí. efectivamente, sí. Van con retraso un poco. Ya que ha salido el tema. Vamos a hablar de este asunto, ¿no? Del suicidio, porque tradicionalmente, habitualmente, ha sido un tema, en este caso sí, estigmatizado, hasta en los medios de comunicación. Ahora parece que se rompe esa inercia y que hablar del suicidio puede tener también su parte terapéutica, puede ser así. Yo cuando he hablado antes con otros periodistas, desde hace tiempo ya que llevo trabajando en APAIN, y siempre me comentaban, es que es para evitar el efecto llamada, llamada... se nos decía eso, que, doy fe. Yo lo sé. Y claro, para evitar el efecto llamada, pero luego después tú escuchas expertos en temas de prevención de suicidio y realmente el efecto llamada lo hace un mal tratamiento de la información. Es verdad que quizá hay que tener un poco de valor y bueno, cuando voy a tratar esta información, a ver de qué manera, a ver... y igual pues no hay tiempo de profundizar en eso, pero sí es cierto que pasando de sensacionalismo y tratándolo de una manera correcta, más que efecto llamada, haríamos un efecto preventivo. Hay muchos estudios que lo corroboran. No quedarnos en el titular, ¿no? En lo llamativo, quizás. Y sobre todo en los detalles, pero... que muchas veces nos gustan mucho dar detalles morbosos que no son necesarios. Aún así, todavía el hecho es el hecho. Cuesta hablar de estos temas en los medios de comunicación. Yo he lanzado esa pregunta. Sí. ¿Puede servir también a la sociedad? Sí, yo creo que puede servir, como ha dicho Pilar. Es verdad que siempre ha existido la creencia un poco de, pues esto, del efecto llamada. Es verdad, ya descrito en la literatura, creo que viene del efecto descrito en la obra de Goethe, creo. Y es verdad que a veces puede producirse eso, o se ha creído que produce eso. Y entonces se ha pasado al extremo contrario, un poco como invisibilizar el problema y entonces no abordarlo, negarlo. Lo cual es una postura humana hasta cierto punto, en la que pues, muchos familiares la asumen cuando tienen algún familiar que se ha suicidado y la sociedad entera también lo ha hecho, ¿no? Y entonces, si queremos abordarlo de una manera un poco seria, tenemos que abordarlo. Otra cuestión es cómo, ¿no? Como dice Pilar, es verdad que los medios de comunicación, pues hoy en día, pues como pasa en todas las circunstancias, si hablas de medios de comunicación, como si hablas de las redes sociales, es lo que tenemos, lo que estamos viviendo y lo que nos hace estar casi en el mundo. Entonces, eso es importante ver cómo se trata, ¿no? Ver cómo se trata, evitar los detalles escabrosos, evitar determinadas cosas, pero hablarlo, poderlo hablar, a ver cómo encontramos la forma de contextualizarlos en esto que estamos hablando, en la salud mental, ¿no? Quizá, porque cuando hablamos de suicidio siempre tendemos a buscar eso, el porqué, las explicaciones, y claro, entiendo que la respuesta es muy complicada, ¿no? Es muy complicada. Es muy complicada y es multivariante, quiero decir, no hay una causa. Y de hecho, no recuerdo exactamente las estadísticas, pero al menos un 60 o 70% de las personas que se suicidan no han consultado con salud mental nunca. No han hecho ninguna consulta.
Quizá tenga que ver también con el estigma, que no han consultado porque está esa barrera que nos impide contactar por el qué dirán o qué es lo que, ¿no? La percepción de la enfermedad mental. Pero es verdad que muchos, o gran mayoría de ellos, no han consultado con salud mental antes, ¿no? O sea que no siempre va unida a una enfermedad mental. Sí, desde luego, a momentos de desesperanza vital importante, donde no se ve otra salida, eso es evidente, por distintas circunstancias. Y lo más importante, pues lo que hablaba un poco del otro día, que el plan que quieren, elaborar un plan de prevención del suicidio. Porque yo digo una cosa, había muchos accidentes de tráfico y se creó una campaña muy importante y han descendido pues, en los últimos años muchísimo los accidentes de tráfico. Pues han pasado de 3.000 y pico a 1.000 y pico al año, no sé cuánto. Había un plan de la violencia de género como un problema de salud público, se crea un plan específico, con recursos, con todo, y disminuye, se hacen más denuncias, disminuye el número de muertes, y sin embargo estamos todavía esperando un plan de de suicidio, de prevención del suicidio, para prevenir eso. Que nosotros entendemos que todo tiene su tope o su mínimo, su umbral, ¿no? Pero desde luego que todavía hay un margen para trabajar en eso y disminuir la cantidad de suicidios que hay, que es un problema, es la primera causa de muerte no natural en España y en el mundo casi. Y además que afecta también a los más jóvenes. Esta mañana cuando preparábamos la entrevista, ¿verdad, Pilar? Conversábamos y decíamos, ¿y esto por qué? ¿Por qué a un chaval, una persona joven, ¿no?, que en este momento bueno, se echa la vida a andar, le puede pasar esto por la cabeza? Decías tú, bueno, hay muchas teorías, ¿no?, pero en principio también parece que los nuevos hábitos, la nueva forma de vida pueden influir, ¿no? La nueva forma de vida, las redes sociales que solo nos muestran lo más bonito, está todo el mundo empeñado en enseñar lo mejor que le pasa en la vida, y hay gente que lo que estuvimos hablando esta mañana, de muchos padres que trabajan muchísimas horas y hay muchos niños que se crían con las redes sociales, y las redes sociales no te muestran una vida real, te muestran una vida ideal, te muestran lo que quieren enseñar. Entonces, cuando tienen un problema, aparte de que tampoco tienen esas situaciones para interaccionar y ves cómo se resuelven los problemas, porque están solos en casa, piensan que el mundo es precioso y que no hay ningún problema, solo hay las luces que salen en las redes sociales. Y eso les genera mucha frustración, no han tenido oportunidad de aprender a gestionar sus emociones en otras cosas más básicas. Y claro, cuando llegan estas cosas que son un poquito más graves, pues ya se ven desbordados y se ven que no saben dónde acudir. Es que a lo mejor ni siquiera se les pasa por la cabeza que hay un médico de atención primaria que si los ve mal, los puede derivar al servicio de salud mental. Es que ni se les pasa, o ni de decírselo a sus padres cuando lleguen por la noche del trabajo. Haciendo un paréntesis en el tema, ahora si queréis lo retomamos. ¿Provocan adicción las redes sociales? ¿Están provocando también trastornos en la gente, no solamente joven, cualquier sector? Sí, hace poco salía, ¿no? Ha salido muy comentado el primer caso de hospitalización. Bueno, sería un caso extremo, evidentemente, donde un chico que se pasaba, no sé si eran 20 horas al día en las redes sociales. Es verdad que produce una adicción, evidentemente que sí. Porque es una adicción que llamamos nosotros comportamental, no es una adicción a una sustancia, pero es una adicción a un comportamiento que no se puede dejar. Y además que tiene unas implicaciones pues, muy importantes, como decía Pilar, porque disminuye la tolerancia a la frustración en los jóvenes, porque están acostumbrados a ver un mundo de color de rosa a través de una pantalla donde luego a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Y entonces ante las frustraciones de la vida diaria, pues optan por medidas. No digo ya el suicidio, pero por ejemplo ha aumentado muchísimo las demandas por autolesiones, por ejemplo en jóvenes, lo vemos mucho en urgencias ahora, y muchos adolescentes que se lesionan y se hacen cortes, un poco ante esa desilusión, ante esa frustración, ante la vida. Se queda uno casi sin palabras, ¿eh? cuando escucha esto. ¿Tenéis medios en la asociación, en el sistema sanitario? ¿Tenemos realmente los medios que tenemos que tener para afrontar este reto? La verdad es que no. Es algo además que siempre que nos reunimos lo comentamos. Se pone una medicación cuando hay un diagnóstico de un caso, eso ayuda mucho, pero luego después
capacidad para llevarle una atención clínica, psicológica, para trabajar a lo mejor una fobia o trabajar cualquier aspecto más individualizado, es complicado. Y no solo, vamos, yo me refiero, estoy hablando ya a nivel provincial, hablo con psicólogos de otras unidades de salud mental y me comentaban el otro día, es que tenemos que hacer terapias grupales porque no me ponen el sustituto del que se jubiló hace 4 meses y hay que atender a la gente. Y a lo mejor sí, con terapias grupales se avanza y se hace trabajo, pero también hay que atender aspectos particulares de esa persona y se dan citas, nosotros por lo que estamos viendo en la provincia, bastante espaciadas. Y me consta que hacen todo lo que pueden, pero claro, es que si, por ejemplo, en el distrito sanitario, en Jaén Norte, se jubila un psiquiatra y pasa un año, y eso era algo previsible, que se jubilase, y hace un año todavía no, por distintas circunstancias, no vamos a... pero todavía no ha aparecido una persona que lo sustituya, ahí había antes una persona más trabajando que ahora no está, esa carga se la están repartiendo los compañeros que han quedado. Entonces es muy complicado, nos faltan recursos, la verdad. Sí, nosotros te puedo decir, hombre, lo que yo conozco de aquí y lo que conozco a lo mejor del resto de compañeros de Andalucía, es verdad que faltan recursos. Los recursos que nosotros necesitamos fundamentalmente son profesionales, porque nosotros necesitamos muchos aparatos, ni tenemos que hacer exploraciones muy complicadas con aparatos. Nuestro trabajo es con nuestra terapia, es con la palabra y es con la intervención de un profesional con los enfermos, no es con aparatos. Entonces, si nos faltan los profesionales, pues es cuando nos vemos cojos. Y aquí en concreto, pues es verdad que a la falta generalizada de especialistas en todo el Estado, en toda España, pues también en esta zona nuestra, en el distrito nordeste, pues se nota un poco más, porque la capacidad de cobertura es más difícil y nos faltan, sí, profesionales, a pesar de que estamos pues psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeras, pero faltan un poco de todas, trabajadores sociales. Y supongo que también es un trabajo muy vocacional, ¿no? En el que se le echa más horas de la que meramente se debiera, porque os lleváis también a casa el trabajo, que en este caso no es trabajo, bueno, es la capacidad de ayudar a la gente, ¿no? Y también tendrá algo de gratificante. Un poco en general, pero en el caso de las asociaciones ya, bueno, ahí ya es que a nosotros nos llegan las migajas de las migajas de las migajas. Ahora, por ejemplo, pues una educadora de APAEN está ahora mismo trabajando unas 21 horas a la semana, pero su dedicación es mucho más superior a esas horas, porque claro, es que en 21 horas a la semana, teniendo 15 horas de centro social, en poco tiempo te da a trabajar con las familias como no haga algo de voluntariado, como decimos nosotros. Nos llegan las migajas de las migajas. Y aquí además tenemos que sumar otro problema que tenemos en la provincia, y es la dispersidad geográfica. Tenemos muchas aldeitas, muchos pueblecitos ahí perdidos, que hay mucha gente que le cuesta muchísimo, no estamos muy bien comunicados, les cuesta muchísimo venir a una consulta, les cuesta mucho venir a un recurso, y esas personas pues están ahí necesitando ayuda y apoyándose exclusivamente en la familia, porque no tienen modo de asistir a los recursos que existen. Eso es otro asunto, es decir, hay una brecha también en ese aspecto. Encima de que tenemos pocos recursos, tenemos muchísima dispersión geográfica que impide que podamos hacer como en otros sitios, optimizar más los recursos. Sí, es cierto. Además, hombre, las comunicaciones tampoco son muy buenas. Nosotros, por ejemplo, atendemos toda el área de Úbeda y Villagarrillo, toda la parte de la Sierra, Santiago Pontones, Vías de Segura. Y es verdad que cuando citamos a un paciente, ahora estamos, por ejemplo, en Úbeda tenemos un equipo de salud mental y tenemos otro en Villagarrillo, que está ahora en Villanueva, precisamente porque están en obras, pero que a veces pues venir un paciente de Santiago de la Espada, incluso a Villanueva, pues si cuentas transporte público y demás, pues a lo mejor tiene que levantarse a las 5 de la mañana, ¿no? 5:30 de la mañana para coger un autobús, después hacer un transbordo. En fin, que ya conocemos como los transportes que tenemos, y es verdad que esa
falta accesibilidad muchas veces, pues es muy importante. Equilibrar el territorio sí, también. Sí, equilibrar el territorio, eso es muy importante. Cierto, sí. ¿Os lleváis el trabajo a casa? Pues yo creo como todo. Quiero como decir, en todo, ¿no? Sí, como en todo, ¿no? Te lo llevas inevitablemente, te lo llevas y no puedes el padecer por lo que estás, pero también, por otra parte, te ves obligado a poner una barrera siempre, yo creo como en todas las profesiones, porque si no, un poco pierdes la capacidad un poco de ayudar. Es decir, que es inevitable sentir e identificarte con cada una de las personas, con los problemas humanos que vemos cada día, pero también el ser humano necesita el poner una especie de barrera para poderse poner un poquito fuera, un poquito distante de la persona y poderla ayudar, porque el tipo de ayuda que nosotros podemos dar tiene que ser de ese tipo un poco más profesional, ¿no? Es verdad que a veces parecemos ahí a lo mejor como insensibles o cualquier cosa, pero no consiste en eso, ¿no? Claro, la terapia, tienes que ser un poco capaz de ayudar, ¿no? Si no, la emoción te perjudica el cerebro, ¿no? Vamos, nada más lejos de la realidad, sí, estoy contigo al 100%. Es verdad que nos llevamos, es inevitable, porque estos trabajos, como bien has dicho, son vocacionales, entonces es algo que lo vivimos. Pero luego yo siempre comento con mis compañeras que mi suerte es que no me cuesta coger el sueño, porque hay gente que pierde el sueño y que al final tiene que decir o paro o hay gente que ha dejado el trabajo y que ha cambiado de trabajo, porque si es algo que como no tengas un poquito de firmeza y digas de aquí para allá bien y de aquí para acá es mío y solo mío, como no pongas una barrerita, estás mal, no puedes ayudar. Llega un momento en el que no puedes ayudar. De hecho, los psiquiatras y psicólogos es uno de los colectivos más vulnerables a padecer enfermedades mentales, incluso el suicidio. O sea, precisamente por esa labor. Claro, por esa exposición también. Por eso también, sí. Se nos va acabando el tiempo, pero ¿qué mensaje queréis trasladar? Porque yo creo que aquí sí estamos un poco poniendo en valor lo que comentábamos anteriormente, es decir, la complicidad de medios de comunicación, de especialistas, de profesionales de salud mental, de voluntarios, en fin, de toda la sociedad, y aquí, bueno, podemos mostrar esa utilidad. ¿Queréis lanzar un mensaje? Sí, yo sí me gustaría lanzar un mensaje, un poco, como resumen un poco de todo lo que hemos dicho, de que la salud mental en realidad es una cuestión de todos. Es algo de todos, no es solo de los profesionales, que también, por supuestísimo, y a lo mejor en primer plano, pero es una cosa de todos, donde toda la sociedad debe estar un poco implicada. El tema del estigma, el poder normalizar como parte de nuestra sociedad, no como antiguamente, que los llevábamos a manicomios, ¿no? El que tenía una enfermedad mental, sino que podamos hacerles partícipes como parte de la sociedad y darles una función dentro de nosotros, porque ese estigma hace que muchas veces ni se recurra a ayuda y que incluso muchas veces, pues otro problema que habría que hablar más en detalle, pero lo que sería la criminalización muchas veces del enfermo mental de determinadas enfermedades, ¿no? Cosa que nosotros los profesionales consideramos que los enfermos mentales son más bien víctimas que verdugos, son más bien los que sufren más que los que hacen sufrir. Ese es un poco quizá por el tema de la autoestigmatización. Ellos mismos piensan que van a ser señalados con el dedo y son muy reacios muchas veces cuando aparece el problema de salud mental a salir y a decir yo lo tengo. Y hay muchas personas que consiguen, con esfuerzo, no digo que no, pero que consiguen normalizar su vida, que consiguen trabajar, una familia estable y llevar una vida pese a tener un problema de salud mental, porque al fin y al cabo, en el fondo, un problema de salud mental no deja de ser un problema de salud de una parte del cuerpo igual que cualquier otra, y hasta que no tratemos la salud mental como un problema de salud de cualquier parte del cuerpo, no vamos a avanzar, porque claro, como hemos dicho antes, este tratamiento implica no solo lo que haga el paciente, sino lo que haga todo su entorno. Cerramos con esa frase que dijo la ministra el otro día: sin salud mental no hay salud. Podría ser un poco el colofón, podría ser. Sin duda. Pues Pilar Jurado, Pablo Lorenzo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Ha sido todo un placer. Y a ustedes, como siempre, les emplazamos a una nueva cita, será ya la semana que viene. Gracias. Una
en 10TV y Radio Úbeda. Sí puede ser.